Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todas, todes, todos a los que están viendo mi reflexión final. Así que comencemos. Básicamente todo lo que vimos e hicimos durante esta semana Tekken Yo, tú, otros, nosotros, estuvo relacionado con las 5 Ds principales: dignidad humana, derechos humanos, discriminación, desigualdad y finalmente diversidad. Algo con lo que me gustaría empezar mucho es con la Diversity Wheel. Y bueno, esta, como podemos estar viendo ahorita mismo, es que para todo es diverso, desde lo más superficial hasta lo más profundo, que es cuando empezamos a compartir ciertas similitudes. Y algo que siempre he pensado y que esta vez también nos dijeron en clase fue acerca de la clásica frase que usan en la película de Shrek, de uno se conoce por capas y uno viene por capas, como una cebolla. Todos somos una cebolla. Aquí la cosa es de que puede haber ciertas cebollas con las cuales tenemos similitudes y con las cuales no hay similitudes. Y es más, hoy actualmente somos 7.000 millones de personas habitando en el mundo, lo que significa que somos 7.000 millones de individuos diferentes con gustos, orientaciones sexuales, identidades de género distintas, todo muy diverso. Entonces debemos de aprender a ser muchísimo más inclusivos en este aspecto. En mi caso, la palabra diversidad es algo que está constantemente alrededor de mi vida. Es una palabra que me gusta mucho porque creo que es un recordatorio de que como individuos podemos ser únicos, pero también podemos compartir cosas como culturas, tradiciones, religiones. Y estoy muy agradecida y muy feliz de que tuviera una secundaria en donde compartía clases con muchas personas, y hoy en día tengo amigos que son muy diferentes a mí, pero que a final de cuentas compartimos cosas en común, y eso es lo que nos vuelve únicos y especiales. Y bueno, también hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo tan globalizado que hoy en día es muy poco común que no vayas a estar conviviendo con alguien diferente a ti. Entonces, la diversidad es algo que está en nuestro día a día y que debemos de aceptarlo, que debemos de ser conscientes de que existe y que no hay forma de escapar de ello, y que a final de cuentas es una gran ventaja. O sea, también tiene muchísimos beneficios, más beneficios que desventajas. Y es más, hoy en México, cuánta gente que vive aquí ni siquiera es mexicana. Puede haber muchísimos americanos, europeos, orientales. Hay de todo tipo, y creo que eso es también lo que hace a México México. También otro tema acerca de la diversidad fue que hablamos acerca de la comunidad LGBT+, y se me hizo súper interesante que habláramos de eso porque creo que es algo muy actual, de la que generaciones atrás todavía no entienden y que nosotros creo que estamos un poquito más abiertos a ellas. No obstante, no estamos educados en ellas, no sabemos realmente qué es qué, al menos yo. Entonces se me hizo mega interesante, me siento pues menos ignorante acerca del tema, y creo que también pues fue como una herramienta que ahora me permite que durante el resto de mi vida, cuando llegue a conocer a alguien que pertenece a esa comunidad, pues que pueda hablar con ella sin incomodarlos y sabiendo de quiénes son ellos. Volviendo al tema de que todos somos cebollas y que no necesariamente va a haber cebollas que sean como tú o se parezcan a ti, eso no significa que porque sean diferentes a ti tengas que faltar al respeto, tengas que discriminar, tengas que agredir a la otra persona por el simple hecho de no parecerse a ti o de no seguir los mismos valores que tú o el mismo estilo de vida que tú tienes, lo cual me trae el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos fueron hechos en 1948, pero creo que nos debemos de dar cuenta que es una lucha que hemos estado peleando constantemente desde millones de años atrás, y todos quisimos luchar por ellos,
Y la única diferencia es de que hoy en día cada vez luchamos por incluir a más de estos grupos que siguen luchando por sus derechos a ellos. Sé que suena muy complicado lo que acabo de decir, pero pues básicamente a lo que me refiero es de que desde que empezó todo esto, cuando Cyrus dice que la gente debería de tener el derecho, pues se da, pero es solamente para un cierto tipo de persona. Igual con los romanos, cuando lo hacen, es solamente para la gente con poder. Y así continúa toda esta batalla. En la Revolución Francesa, la gente pelea por sus derechos. Se les llama derechos naturales. No obstante, estos derechos eran solamente pues, para los hombres. Las mujeres no estaban dentro de eso. Que ahí, por ejemplo, entra el feminismo y la historia feminista, que es toda una lucha aparte que sigue en pie hoy en día, porque es muy necesaria. Y pues es ahí, es en ese momento, durante la Revolución Francesa, en que las mujeres también hacen su propia declaración de derechos. Y no es hasta la Segunda Guerra Mundial en el que toda la gente de forma global entiende lo mal que estamos y se da cuenta que necesitamos de algo que, que nos ayude, que se convierten de derechos naturales a derechos humanos. Y finalmente en 1948 se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y supuestamente pues se abolecen muchísimas de las cosas que pues no estaban permitidas y que violaban estos derechos. No obstante, es un papel. Y esto significa que puede ser una opción a tomar. Es algo que muchos gobiernos no necesitan aceptar si no quieren. Y es por eso mismo que siento que hoy en día los derechos humanos pueden ser tomados más en cuenta como un privilegio y no con algo que es con lo que naces. Porque si verdaderamente fuera así, habría mejores programas de salud donde se necesitan. En China no se estarían haciendo campos de concentración donde se encierran a los musulmanes por las religiones que están siguiendo. No existirían los feminicidios porque no habría esa diferencia entre el hombre y la mujer, que como repito es una lucha bastante pesada la que se sigue haciendo y es muy muy importante que sigamos luchando por esa equidad y que todos cambiemos de este sistema patriarcado a un mejor sistema feminista. Y pues sí, es un tema complicado y es algo muy largo, pero es algo que me hizo reflexionar toda esta semana y es algo que verdaderamente tenemos que cambiar. Y creo que podemos empezar desde nuestra generación. Y sé que es algo muy complicado que estoy diciendo, pero es posible. Y quizá no podemos cambiar esto de un día para otro, pero sí podemos hacerlo empezando con nosotros, con nuestras acciones de día a día, con ser más inclusivos, quizá aprender la lengua de señas. Es de la misma forma en que nos hacen aprender francés o italiano o alemán. ¿Por qué no aprender lengua de señas? O aprender de las culturas de otra gente. No solo mis amigos, sino también en el TEC muchos de mis compañeros pues vienen de otros países o hasta de diferentes estados donde las tradiciones sí son diferentes. Entonces, ¿por qué no salir de nuestra pequeña burbujita y abrirnos un poco más y expandir nuestra burbujita a las burbujitas de las demás gentes hasta que seamos una comunidad inclusiva?